Cuando estamos empezando con una rutina de entrenamiento, es probable que al principio digamos, oye, ¿cómo sé si estoy haciendo lo suficiente? Es decir, ¿cómo sé si estoy haciendo los suficientes ejercicios, el suficiente volumen, el suficiente trabajo como para ver los resultados que yo quiero? Es una pregunta bastante habitual y muchas veces esto nos conduce a cometer un error de base que casi todos hemos hecho en un principio, y es hacer un montón de trabajo, hacer un montón de ejercicios, pasarnos en el gimnasio 2 horas, 3 horas, pensando que de esta manera, cuanto más hagamos, pues vamos a conseguir mejores resultados. Hoy en este episodio te quiero hablar acerca de algo que yo he aprendido con el paso del tiempo y sobre todo un truco que podéis aplicar, hagáis la rutina que hagáis. Esto, como digo, sirve tanto si el objetivo es ganar fuerza, ganar masa muscular, porque básicamente nos vamos a fijar en un aspecto primordial, hagamos la rutina que hagamos. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy con una push-pull legs, estoy con, por ejemplo, una full body, una torso-pierna, me va a dar lo mismo porque lo que yo busco son resultados, independientemente de la rutina que esté haciendo. Así que nos vamos a fijar en esto, os voy a hablar acerca de qué es y sobre todo cómo podemos ir configurándolo con el paso del tiempo para conseguir mejores resultados. Antes de nada, como siempre, te recuerdo que me encuentras en mi web lifters.es. Ahí te puedes apuntar a la newsletter totalmente gratuita en la que cada semana comparto un mail y hablo de muchos más aspectos relacionados con el entrenamiento, con hábitos, con cosas que a mí me han ayudado y que creo que también te pueden resultar de interés. Así que te dejo el enlace en las notas del episodio y, como digo, te puedes apuntar totalmente gratis. A ver, lo primero de todo, cuando cogemos una rutina, empezamos, somos principiantes, no sabemos muy bien lo que tenemos que hacer y vamos al gimnasio, pasa una semana, pasan dos, pasa un mes y de repente nos surge en la mente la duda de, oye, ¿cómo sé si estoy haciendo lo suficiente? Es decir, ¿estoy trabajando lo suficientemente duro? ¿Estoy haciendo el volumen que necesito para, por ejemplo, ganar masa muscular? Para, por ejemplo, volverme más fuerte. Bueno, pues es una pregunta bastante habitual. Y la mejor forma de comprobarlo es sencillamente haciéndonos otras preguntas, como por ejemplo, ¿estoy progresando actualmente? Es decir, yo con respecto a hace un mes, 2 meses, 3 meses, soy más fuerte, muevo más peso en los ejercicios y este peso que estoy moviendo lo estoy haciendo de forma correcta, estoy aplicando una buena técnica. Bueno, pues eso lo podemos ver de forma muy objetiva. Lo primero, echando un vistazo a nuestro diario de entrenamiento. Y lo segundo, y más importante, haciéndonos vídeos, grabando simplemente algunas tomas de alguna serie de los ejercicios para ver si realmente estamos moviendo el peso como toca. Esta sería la primera pregunta. La segunda sería si yo me noto más fuerte sesión tras sesión, las sensaciones que yo tengo. Esto, que a priori es algo más subjetivo que lo primero, también es importante, principalmente porque si yo, por ejemplo, me noto con fatiga, me noto que no voy a darlo todo en la serie porque pierdo fácilmente el foco, quizás entonces es que estoy haciendo demasiado volumen de entrenamiento, tengo bastante fatiga acumulada y por lo tanto, cuando tengo que repetir una sesión de entrenamiento o cuando me toca la siguiente simplemente, bueno, pues de repente me noto como que no estoy fuerte, como que no voy a ser capaz de superar la sesión anterior. Y esto es un síntoma claro de que normalmente estamos haciendo demasiado. Y algo relacionado con la fatiga, también una pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué tal esa fatiga los días posteriores? Es decir, ¿nos estamos recuperando bien? Cuando yo, por ejemplo, voy al siguiente entrenamiento, ¿estoy totalmente recuperado o todavía tengo esas agujetas, esa molestia muscular? Me noto que todavía tengo cargada la zona, que por ejemplo voy a hacer un ejercicio y tengo alguna molestia. Bueno, pues en este caso también habría que revisar el volumen de entrenamiento porque normalmente quizás esto dé pie a pensar que estamos haciendo demasiado. Algunas ideas prácticas que a mí me han ayudado con el paso del tiempo y que ya he compartido aquí en algunos episodios e incluso en la newsletter. Normalmente tendemos a pensar que hacer más volumen es mucho mejor de cara a ganar fuerza y de cara a ganar hipertrofia, y esto no es así. Yo, por ejemplo, en redes sociales he compartido a veces una tabla en la cual muestro el volumen mínimo efectivo, el volumen máximo recuperable, todo este tipo de cifras que nos puede dar una pista más o menos clara de por dónde pueden ir los tiros. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a entrenar la espalda, sé que más o menos entre 10, 20 series a la semana para ese grupo muscular sería más que suficiente para ver buenos resultados. Lo que no quiere decir que tenga que hacer el tope, que serían más o menos unas 20, y si lo dividimos en una frecuencia 2, bueno, pues estaríamos haciendo 10 series y 10 series. Esto es un mundo porque al final va a depender de cada persona. Hay personas que toleran mucho más volumen, es decir, no quiere decir que 20 sea el tope para todo el mundo, sino que habrá personas que meten 30 series sin ningún tipo de problema y rinden igual de bien y van progresando bien. Así que no quiere decir que tengan que hacer como mucho 20
Y 10 es un mínimo que para algunas personas puede también estar bien, pero para otras igual no. Igual en tu caso, por ejemplo, con 8 es más que suficiente o incluso con 6 series también sería más que suficiente. Es decir, el volumen mínimo y máximo que doy en estas tablas normalmente son unos rangos generales y no quiere decir que se apliquen a todo el mundo, que esté escrito en piedra. Por lo tanto, lo mejor, mi recomendación, bajo mi punto de vista, es que empecemos siempre con lo mínimo posible que nos dé resultados. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a empezar con una rutina X de entrenamiento, pongamos una push-pull legs, y digo, bueno, pues mira, voy a hacer para cada grupo muscular 20 series a la semana. Es decir, si aplico una frecuencia 2, repito el patrón push-pull legs 2 veces, bueno, pues voy a hacer 10 series y 10 series. Pues puede que sí te vaya bien, puede que veas resultados, puede que estés progresando, que te notes fuerte, que la fatiga en los días posteriores vaya bien, pero normalmente, como digo, siempre recomiendo empezar por lo mínimo posible que nos dé resultados. Es decir, si yo, por ejemplo, empiezo con 10 series para cada grupo muscular y veo que voy progresando, es mucho más fácil luego, por ejemplo, ir subiendo poco a poco y ver dónde tengo mi límite, que no, por ejemplo, empezar con 20 series, 22, 24, 30 series y a partir de ahí luego que llegue un punto en el cual tenga que bajar ese volumen. Lo mismo, por ejemplo, para cualquier grupo muscular un poco más pequeño. En lugar de empezar con, por ejemplo, 10, 15 o 20 series, bueno, pues voy a empezar con simplemente unos ejercicios al final de cada entrenamiento de empuje, de tirón, de pierna, con 2, 3 series, 4 series, que al final de la semana da quizás en torno a 8, 10 series, 12, y de esta manera voy a ir viendo si realmente estoy progresando, si me noto fuerte sesión tras sesión, y qué tal esa fatiga los días posteriores. Es decir, si yo empiezo con ese mínimo posible y veo que voy teniendo resultados, a partir de ahí, según vayan pasando las semanas, lo que puedo hacer es ir subiendo poco a poco ese volumen. Es decir, empezaba con 12 series a la semana, pues subo a 14, subo a 16 y va a llegar un punto en el cual, una vez ya llegue a cierto nivel, diga, bueno, pues me noto que sí, voy progresando, pero menos de lo que progresaba antes. Me sigo notando fuerte, pero ya la fatiga sí que va lastrando sesión tras sesión, por lo tanto ya no voy a subir más volumen, me voy a quedar con el inmediatamente anterior. Es decir, si yo, por ejemplo, llego a 16 series a la semana y veo que aquí progreso, pero mucho menos que lo hacía con 14, bueno, pues sé que ahí más o menos está mi límite. Esto, como digo, es una idea muy sencilla de aplicar y bajo mi punto de vista lo podéis hacer todos, independientemente de que hagáis una rutina full body, de que hagáis, por ejemplo, una torso-pierna, la que hagáis. Da exactamente lo mismo. La idea que quiero transmitir aquí es que siempre es mejor empezar con lo mínimo posible que nos dé esos resultados e ir subiendo poco a poco, porque subir es muy sencillo y de hecho, si por ejemplo empezamos con 10 series a la semana para el pectoral y vemos que progresamos, bueno, pues podemos subir a 12, 14. ¿Vamos viendo que va bien la cosa? Bueno, pues podemos seguir subiendo un poco más, pero seguramente llega un punto en el cual quizás metamos 18 series y veamos que el progreso ahí se estanca o quizás sea menor que no, por ejemplo, cuando metíamos 14 series. Bueno, pues vamos a hacer un poco menos y vamos a olvidarnos del típico más es mejor, que siempre nos venden como que, oye, tenemos que hacer un montón de trabajo, tenemos que hacer un montón de series, tenemos que reventarnos en el gimnasio, estar 3 horas, porque si no, no vamos a conseguir los máximos resultados. Bueno, pues sabemos a día de hoy que si realmente el trabajo que hacemos lo hacemos de manera efectiva, es decir, si por ejemplo esas 14 series las aprovechamos al máximo, eso es mucho mejor que no, por ejemplo, meter 18, 20, 22 y ver que sí, que estamos progresando, pero a duras penas, que quizás la fuerza poco a poco va a menos, que la fatiga cada vez va a más. En definitiva, mi recomendación es olvidarnos del más es mejor, empezar con lo mínimo posible y a partir de ahí ir subiendo para ir tanteando qué tal las sensaciones, qué tal el progreso semana tras semana y sobre todo, algo también bastante habitual, evitar hacer trabajo repetitivo, es decir, evitar hacer ejercicios que sean muy similares entre ellos en la misma sesión de entrenamiento. Yo no voy, por ejemplo, a hacer unas dominadas, luego, por ejemplo, un jalón en polea alta, luego, por ejemplo, un remo unilateral en polea alta también. Voy a variar un poco, voy a meter 2 o 3 ejercicios, pero que involucren un patrón de movimiento un poco diferente. Lo mismo, por ejemplo, para la pierna, si hacemos una sentadilla, bueno, pues no vamos a hacer, por ejemplo, luego una sentadilla haka, luego, por ejemplo, una sentadilla multipower, sino que vamos a hacer patrones de movimiento un poco diferentes, como por ejemplo unas extensiones de rodilla, como por ejemplo una prensa, ejercicios de este tipo. Así que bueno,
Simplemente quería comentaros este tema hoy, espero que os ayude a mejorar vuestra rutina, vuestra planificación. Sobre todo, esto va más enfocado en personas que, por ejemplo, están empezando ahora, que están empezando con esa primera rutina de entrenamiento y no saben si es suficiente para lograr los resultados, los objetivos que buscan o tienen que hacer un poco más. Bueno, pues vamos a hacernos esas preguntas, si estamos progresando, si nos notamos fuertes, si nos recuperamos sesión tras sesión. Y vamos a empezar con lo mínimo posible que nos dé esos resultados y a partir de ahí vamos a ir jugando, subiendo poco a poco cada vez más el volumen hasta que llegue un punto en el cual notemos que ese es nuestro máximo. De esa manera vamos a tener mucho mejor controlado nuestro entrenamiento y va a ser mucho más eficiente, independientemente de que luego, por ejemplo, más adelante cambiemos de rutina o cambiemos de plan. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Lifters. Espero como siempre que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas tanto en Spotify, Apple Podcast, allí donde me escuchéis. De verdad que me hacen un montón de ilusión y me ayudan a seguir grabando estos episodios semana tras semana. Y nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí la que viene. Chao.